concluyendo la gran fiesta de la Pascua en este segundo domingo, al terminar la octava. Ahora tendremos un tiempo para seguir meditando sobre la Pascua. Y ustedes saben que a partir de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, este domingo se empezó a llamar en el 2000 el Domingo de la Misericordia, siguiendo aquello que Jesús le había pedido a San Faustina, donde queremos que en este domingo aparezca evidente, con la fuerza de la Pascua, la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres, los pecadores, se acerquen a su misericordia y tengan vida. Dios quiere que el mundo se salve, no lo quiere condenar. Y a lo largo de la historia vemos gestos del Señor que es como que nos quiere sacudir. Por ejemplo, en 1670, la aparición a Santa Margarita María Alacoque del Sagrado Corazón, donde se queja que Él quiere derramar gracias y los hombres son ingratos y no las aprovechan. Él quiere darnos gracia. Después también podríamos remontarnos a Fátima, donde la Madre de Jesús nos está diciendo: no ofendan más a mi hijo que ya es demasiado ofendido, recen por la conversión de los pecadores. Y modernamente Sor Faustina también recibe el mismo reclamo de Jesús: quiero que mi misericordia sea la tabla de salvación. El fin está cerca. No pensemos en lo apocalíptico que se acabe el fin del mundo, pero todos sabemos que va a llegar el fin de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros. Eso está cerca. El Señor reclama precisamente que Él quiere que su misericordia, su amor, ofrecido en el gran misterio pascual, donde unimos la cruz y la resurrección, que es el amor de Dios, sea la tabla de la salvación. Y por eso pide que este domingo, el segundo domingo de Pascua, se dedique a pensar, meditar, celebrar la misericordia de Dios. ¿Por qué Jesús eligió este día? No lo sabemos, pero podemos intuirlo incluso por las lecturas, ¿no? Ciertamente que la misericordia de Dios se manifiesta en el misterio pascual, pero en el Evangelio que acabamos de leer, permanentemente aparecen gestos, expresiones de Jesús donde nos habla de su misericordia. Digo 2 o 3 detalles para después pensarlo para nosotros. En primer lugar, las apariciones de Jesús en la Pascua semanal. ¿Qué necesidad tenemos que recuperar la importancia del domingo en nuestras vidas? Jesús aparece siempre el domingo. Los apóstoles tenían las puertas cerradas. Seguramente tendrían mucha confusión. Habían escuchado a las mujeres que Cristo había resucitado, Pedro y Juan habían ido al sepulcro, estaban vacíos, pero tenían seguramente dudas, incertidumbres, pero sobre todo tenían miedo que les pasara a ellos lo mismo que Jesús. Faltaba uno, Tomás. Tampoco sabemos por qué se fue. Es muy probable que desanimados, como pasó con los discípulos de Maús. Tal vez en las rencillas propias de un grupo, cuando las cosas no salen como pensaban, después de la cruz. Y el Señor se aparece. Se aparece en la primera aparición sin Tomás. Y lo primero que les dice es: la paz esté con ustedes. Fíjense, tal vez los apóstoles estarían esperando que Jesús les reprendiera. Me abandonaron, no confiaron, no creyeron en mí. No, Jesús no les reprende, les da el fruto de la redención, la paz. Es el fruto pascual, es el saludo pascual: la paz esté con ustedes. Esta paz que no significa que no vamos a tener problemas o dificultades como lo entendemos humanamente, no significa la falta de conflictos, no. Las dificultades, las luchas, los conflictos en la vida existen, pero con Cristo resucitado tenemos la fortaleza para sobrellevar las dificultades, y por eso Él nos dice: no tengan miedo. Pero además, la paz pascual es porque se restableció el orden que se había roto por el pecado de nuestros primeros padres. Ahora sí, nuestra relación con Dios Padre estaba restablecido,
Jesús, pontífice, puso el puente entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y la divinidad. La paz esté con ustedes. El Señor les regala el fruto, no lo reprocha. Vemos el corazón misericordioso, porque como Él les enseñó a sus apóstoles y nos enseñó a nosotros, en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y enseguida les envía el Espíritu. Ustedes saben que para Juan el envío del Espíritu es en la cruz y es acá. Los otros evangelistas, los sinópticos, lo explican más magníficamente en Pentecostés. El Señor le envía el Espíritu, aquel que renueva todas las cosas después de su muerte, y le da la orden y el poder de perdonar los pecados. En la reconciliación, en el sacramento de la confesión, vemos también magníficamente lo que es la misericordia de Dios, que quiere que nos salvemos, que está dispuesto a perdonar. Como dice Francisco, no se cansa de perdonar, aunque nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón. Como dice también Francisco, en el confesionario, más que nuestros pecados, está la misericordia de Dios, que cubre todo y que nos da otra vez la nueva vida. Y no solo le da la paz, no solo le envía el Espíritu, no solo le da el Espíritu, sino que los envía en la misión, que confirma la misión. En fallar no importa, ahora tienen fuerza, tienen el Espíritu, vayan, anuncien el Evangelio, vayan a misionar. El amor de Jesús, su pedagogía, vuelve otra vez cuando está Tomás. En la primera aparición les muestra a los apóstoles las llagas. Las llagas y el costado traspasado son el signo mayor de la misericordia de Dios, del amor. Ahí está palpable cuánto nos amó Dios y cómo cambió la cruz y un cuerpo traspasado en la victoria, en el triunfo, en la gloria. Y está Pedro, el incrédulo, el que quiere ver, tocar, experimentar. Jesús otra vez vuelve con su pedagogía a parecerse a Tomás, cuando seguramente por algún remordimiento o por necesidad volvió a encontrarse con la comunidad. Y le reprocha suavemente, ¿por qué no crees? Toca mi cuerpo, toca mis llagas. Y ahí Tomás va a ser la profesión más linda que tal vez esté en la Escritura. Señor mío y Dios mío. Veo al Señor, veo al Maestro y lo reconozco a mi Dios. Esas palabras de Tomás que siempre han quedado grabadas a lo largo de estos siglos y que tantos repetimos cuando se eleva la hostia o cuando se eleva el cáliz. Y Jesús va a decir algo que nos llena de gozo a nosotros. Tomás, vos criste porque vistes y tocaste. Bienaventurados aquellos que no ven, ni tocan, ni creen. Ella se alusiona a nosotros. Pero Juan nos va a decir enseguida que muchas otras cosas hizo Dios que no se escribieron. Pero esto se escribió para que, leyéndolo, se afirmara nuestra fe y teniendo fe tuviéramos vida verdadera. ¿Qué podemos pensar en nosotros? En primer lugar, nosotros ya somos hombres pascuales. Sin embargo, muchas veces nos falta convencernos que Cristo vive y seguimos pensando en un Cristo muerto. Y por eso muchas veces tenemos nuestras puertas cerradas. Y no hablo de las puertas de nuestras casas, que hay que tenerlas cerradas, por motivos obvios. Hablo de las puertas del corazón. Tenemos miedo, tenemos inseguridades, angustias, nos preocupamos demasiadas cosas. Y no sabemos que Dios vivo nos dice no tengan miedo, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Que Jesús vivo nos está mostrando como nuestro Padre providente, que viste los pájaros, viste los lirios del campo y alimenta a los pájaros del cielo, no se va a olvidar de sus hijos acá en la tierra. Tenemos que ser hombres pascuales, confiados, alegres, es propio porque Cristo triunfó. Y con el triunfo de Cristo, en la medida en que estemos unidos a Él,
también nosotros hemos triunfado. Y Jesús hoy y siempre nos está dando la paz. Esa paz que nace en nuestra buena relación con Dios. Y por eso mismo como consecuencia de la buena relación entre nosotros. Pero Jesús sabe que somos débiles y somos pecadores. En su misericordia nos deja el sacramento de la reconciliación. Tenemos que tener confianza en la misericordia de Dios y no tener miedo de acudir las veces que sea necesario para recuperar la gracia si la hemos perdido, para fortalecer la gracia si se está debilitando. Pero también Jesús, como a Tomás de alguna manera, nos dice, estén en la comunidad. Muchas veces ante sufrimientos personales, ante sufrimientos de la comunidad, de la iglesia, con cosas maravillosas y bellas, también con debilidades y pecados, la gran tentación es me voy, me alejo. Cuando te alejas de la comunidad, la fe se debilita. Jesús se manifiesta en la comunidad. Por eso esa gran tentación que tenemos muchos de ante los problemas, aislarnos, separarnos, ahí empieza la muerte. Ahí empiezan todas las dificultades. Tenemos que aferrarnos a la comunidad porque en la comunidad se manifiesta Dios, en la iglesia y especialmente en la misa dominical. Jesús quiere, y también fruto de su misericordia, que la resurrección sirva fundamentalmente para fortalecer la fe. La fe es la que nos da vida, como leíamos en la segunda lectura, en la carta de Juan. Es la que nos da la vida verdadera. Un teólogo decía esto: la Pascua es la fiesta de las virtudes teologales. De la fe, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. De la esperanza, Cristo triunfó. Y del amor, de la caridad. Pero sobre todo en el fundamento está la fe. La fe nuestra, como la de Tomás, muchas veces así. Yo quiero que Dios me demuestre que está, que me ayude en esto, que me saque esto, que me libre de la enfermedad. Si existe Dios, ¿cuántas veces le reclamamos a Dios pruebas? No, hermanos. La fe significa cerrar los ojos cuando no vemos, pero saber que está Dios, que no nos deja caminar en la oscuridad. Sí, tal vez en la nuestra, pero no en la de Él, que todo nos conduce para bien. La fe hoy está puesta en tela de juicio por nuestra cultura incrédula, por nuestra cultura que cuestiona todo lo de Dios, por nuestra cultura demasiado materialista que cree que esto que yo golpeo es más real que Dios, a quien no veo ni a quien toca, por esta cultura sensualista. La fe hoy está en cuestión, está cuestionada, nuestra fe se debilita. Y por eso tenemos que cuidarla enormemente. Es un don de Dios. Es un don de Dios, una llamita que tiene que irse encendiendo, porque por momentos se puede apagar si no la alimento, como a toda lámpara. Y la tenemos que alimentar, como escuchábamos recién, encontrándonos con Jesús resucitado, en la Escritura, en la Eucaristía. Pidamos la fe. Como el centurión, hagamos reiteradas veces esa oración humilde. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Oremos, encontrémonos con Jesús en la comunidad, en la palabra, en la celebración de la Eucaristía. Fíjense cuántos momentos en este texto tan cortito y tan rico, cuántas manifestaciones de la misericordia de Dios. Pero la Pascua no nos puede dejar igual, como no dejó igual a los discípulos. Por eso la fe en Jesucristo pascual, resucitado, vivo, nos hace pensar, me parece un texto tan lindo, tan iluminador, el que acabamos de leer en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cómo vivía la primera comunidad pascual. Vivían, la multitud de los creyentes tenían un solo corazón, una sola alma. La exigencia de la comunión, más que nunca en un mundo tan dividido, tan fragmentado, donde nos cuesta tanto vivir unidos. El cristiano vive con un solo corazón, una sola alma, porque sigue al Señor. Vivía en la caridad. Nadie consideraba lo propio como algo de Él. Porque para nosotros, para los cristianos, nuestras riquezas, nuestros talentos, nuestras capacidades, son medios que Dios nos dio.
para que como administradores, no como dueños, para que lo pongamos al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Los apóstoles daban testimonio. Nosotros hoy, cristianos del siglo XXI, en un mundo tan secularizado, tenemos que dar testimonios de Jesús vivo, resucitado, en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Tenemos que dar testimonio de un evangelio vivo que se manifieste sobre todo en nuestra vida y también en nuestra palabra. Y ninguno padecía necesidad, la caridad. Hoy estamos en un mundo enormemente individualista. Me salvo yo, hay tantos problemas que me voy a preocupar, me preocupo por lo mío. No es digno de un cristiano, de un hijo de padre que tiene una multitud de hijos y los hermanos de Jesús. La comunión, el testimonio, la caridad fraterna son signos de hombres y mujeres resucitadas. Pidamos la gracia a María, Madre de la Misericordia, que nos enseñe a vivir esta Pascua como hombres renovados, hombres nuevos, porque Jesús cada Pascua nos hace nuevos. No perdamos la gracia, no perdamos la posibilidad que Dios nos da para que descubramos su misericordia y siendo nosotros misericordiados por Dios, porque primero tenemos que nosotros experimentar la misericordia de Dios, constituirnos en apóstoles de la misericordia. Tenemos que mostrar al mundo que ha perdido el sentido del amor, que Dios es misericordioso. Por eso los invito a todos en esta fiesta a comprometerse a ser apóstoles de la misericordia de Dios, con la oración, con el testimonio, con la práctica de las obras de misericordia corporales y espirituales. El Evangelio, guardándolo para uno mismo, lo termina, como diría Francisco, empequeñeciéndolo, enfermándolo. Cuanto más lo demos, más va a crecer también en nosotros mismos. Salgamos como los apóstoles alegres de testimoniar que Dios vive y que Dios quiere que todo el mundo se salve. Que la Virgen Santísima, Sor Faustina, nos ayude a entender esta gran noticia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Jesús es Dios de misericordia. Y por eso decimos tantas veces, como nos enseñaron en la coronilla, Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, que Dios nos bendiga.